Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Mapa de Transformación Espiritual. Y si nos hiciéramos la pregunta, ¿dónde podemos encontrar ese mapa para causar nuestra transformación espiritual? Y la respuesta sería mirar a Primera de Corintios capítulo 15 entero. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que voy a es a compartir breve este mapa espiritual que vemos a través de Primera de Corintios capítulo 15 cuando lo entendemos de una forma espiritual, cuando lo miramos más allá de una interpretación literal. Vamos a mirar las notas. La pregunta: ¿cuál es el profundo significado espiritual del capítulo 15 de Primera de Corintios? Y la respuesta es la enseñanza del Espíritu vivificante. Y ten eso, es como decir, agarra eso. Esta verdad, el Espíritu vivificante. ¿Qué eso significa y representa? ¿Cómo puedes describir eso naturalmente en ti? A través de tu día, vida, conciencia, a través de tu ser. ¿Cómo el Espíritu vivificante es en ti? Al descubrir esta verdad, esta esencia, nos daremos cuenta de lo significativo que estas enseñanzas son cuando las miramos más allá de una interpretación solamente literal, como tradicionalmente estamos acostumbrados. Así que vamos a mirar la Primera de Corintios 15 y aquí comparto. Déjame cerrar esto aquí. Primera de Corintios 15 es un capítulo rico en simbolismo y ofrece perspectivas fascinantes cuando se le aborda desde una óptica más allá de la interpretación literal. Para entender este capítulo podemos desglosarlo en 3 secciones o en 3 temas claves, buscando las correspondencias simbólicas y los principios espirituales que subyacen a las palabras de Pablo. Y cómo decir, en estas 3 divisiones o subtemas, también como en nuestro estado de vida presente, estos 3 temas nos hablan de nuestra realidad como experiencia de vida actual. Por eso lo significativo. Comencemos con el primero, la resurrección de Cristo. Recuerda, el Espíritu vivificante. Y vamos a ver qué relación hay entre Cristo y su resurrección y el Espíritu vivificante. Y aquí en mi computadora me están entrando unas notitas, unos mensajes. Vamos a borrarlos y continuamos. La resurrección de Cristo. Más allá del evento histórico. Vamos a ver más allá del evento histórico. La resurrección de Cristo puede verse menos como un evento puramente histórico y más como un modelo poderoso de la transformación espiritual y la trascendencia. La resurrección de Cristo representa la resurrección del Espíritu vivificante en uno. Es el arquetipo y fuerza de la transformación interior. Vemos que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, nos dice Pablo haciendo esta gran comparación sobre el primer Adán y lo que representó sobre el segundo Adán, Cristo. Y dice, Cristo es un espíritu que da vida. Y por eso este principio del espíritu vivificante. Porque, como hemos visto, mirando más allá de una interpretación literal,
En una interpretación literal, leemos literalmente la historia de Adán como un hombre físico literal de la historia. El primogénito de todos los seres humanos cuando se interpreta esa narrativa literalmente. Y por eso, cuando miramos más allá de la interpretación literal, miramos lo espiritual y lo que Adán espiritualmente representa. Adán como el espíritu en la naturaleza humana. Adán representando esa versión del ser humano natural, apegada a su mundo, esa versión del ser humano a lo que espiritualmente se llamaría ignorante de su verdadera esencia espiritual. Y por eso el espíritu vivificante, por eso Cristo, por eso la diferencia entre lo que Adán como esa versión de uno ignorante de el Cristo, como la versión de uno en el espíritu vivificante, en el espíritu de vida, en una conciencia, ves, que a través de uno demuestra, manifiesta que unas características en vida sobrenaturales, es por eso espirituales, divinas, y por eso la resurrección de Cristo tiene que ver con esa fuerza transformadora que nace en nuestro interior. Y recuerda que cuando estamos viendo estas historias, a través de la historia han utilizado un lenguaje metafórico y simbólico para expresar verdades de nuestra vida natural, para expresar eso, es como decir, eso que es difícil o eso que tiene que ver con lo invisible, pero real en todo ser humano, que tiene que ver con la fuerza de voluntad. Imagínate una enseñanza para describir la fuerza de voluntad en una persona, o cuando la persona no tiene el ánimo, ¿ves? No tiene la fuerza de voluntad. Cuando uno no tiene un deseo, ¿cómo tú personificas en una historia el deseo o un deseo? ¿Ves? Imaginémonos un personaje en una historia, ¿ves? En un poema, en una parábola. Un personaje para representar un deseo en ti. Y ese deseo en ti se crea una historia de cómo una historia, ¿ves? Se crea una historia, se ilustra una historia para describir lo que ese deseo en ti, ¿ves? Esa serie de pensamientos en ti que motivaron emociones, motivaron sensaciones. Entonces surgió el deseo, ¿ves? Y causó en ti una voluntad y llevaste a hechos, a las acciones. Y después de las acciones, resultados, consecuencias. Imagínate una historia donde un personaje represente esos deseos y sus resultados. ¿Qué sería entonces en la misma historia? Otro personaje. Otro personaje para describir ahora una nueva voluntad. Es como decir, una nueva intención que se forma en ti, que entonces va a ser más poderosa, ¿ves? Va a generar una fuerza y por eso un espíritu, un nuevo ánimo, esa nueva voluntad en ti que entonces va a ser mayor que el otro personaje. Y por eso vemos dos personajes en una historia para describir realidades de la vida natural, realidades emocionales, pero que son la experiencia de la vida.
Si nosotros miramos la historia y conocemos que a través de la historia se han creado historias, ¿ves? Historias como cuentos, como parábolas, como enseñanzas, para describir esa verdad natural, lo que tiene que ver con intenciones, cuando deseos surgen en uno, cuando pensamientos que motivan las emociones de uno hacia ciertas acciones y sus consecuencias. ¿Cómo tú creas una historia para enseñar a tu familia, a tus seres queridos, a tu comunidad, a tu pueblo, a tu nación, verdades de la vida natural para que mejoren, para que cambien? Y por eso estas historias, cuando las vemos a través de los lentes históricos, podemos ver cómo a través de lenguas, pueblos y naciones han creado cuentos, lo que nosotros venimos a llamar parábolas. Si miramos con esos lentes, ¿ves? Con una mentalidad de que 1 Corintios 15, más allá de yo interpretarla como un evento histórico desde el versículo 1 hasta el versículo 57 y 58 que creo que tiene, más allá de mirarlos y tratar de interpretar cómo todo esto sucedió en la historia, porque así es como lo veo en la historia y en los evangelios, y así en ese tipo de definición e interpretación literal de todo este capítulo en conjunto con toda la Biblia. ¿Cómo sería si con un nuevo lente vemos más allá de lo literal para entender más lo espiritual, lo divino, lo invisible, pero que es lo real en la vida de seres humanos a través de la historia de la humanidad? Y es la verdad o la realidad presente en tu estado de vida y condición presente. Por eso lo significativo, porque las verdades espirituales siempre nos quieren llevar a la presente realidad que estamos presenciando, para que nosotros armonicemos en unidad, ¿ves? En un espíritu, en una coherencia, y que nosotros, de la única forma que lo podemos hacer es cuando en nuestra conciencia, nuestra forma de pensar, percibe, capta, puede ver la realidad espiritual que presente es, y cómo a través de estos cuentos, parábolas, enseñanzas para el crecimiento espiritual, ¿ves? Para desarrollar el discernimiento, para desarrollar esa percepción de lo que estos símbolos, de lo que estos personajes representan en la historia. ¿Qué representa Adán? Adán siempre ha representado un estado de mentalidad dentro del ser humano que Cristo representa, ha representado y representa una nueva conciencia, ¿ves? Un nuevo estado de mentalidad que se forma en el ser humano, que lo eleva a un estado de mentalidad superior que su adámico. Y por eso la vitalidad de estas enseñanzas. Y continuamos. Cristo personifica al espíritu vivificante, la fuerza divina, la fuerza de vida divina dentro de uno que causa la muerte del viejo hombre. Como hablaba, los dos personajes en uno. El Adán en uno como el personaje que describe una mentalidad apegada, una mentalidad ignorante de todo lo que presente divino es. Y por eso otro personaje,
Cristo y la muerte y resurrección de Cristo. Porque eso lo que naturalmente está describiendo es que cuando en vida, en nuestra naturaleza de vida, por cuanto desde que nacimos, a través de nuestra sistema sociopolítico y nuestra, ¿cuál es la palabra? Nuestro apego a la condición de cómo nos formalizaron a través de nuestras creencias, educaciones, tradiciones, religiones. Todo eso nos condiciona a una mentalidad colectiva que predomina en uno. Y en esa mentalidad es lo que usamos como ejemplo, la mentalidad adámica, la mentalidad del ser humano apegada a su contexto, a la materia, a su experiencia en vida. Y por eso naturalmente es influenciado. Es influenciado por lo que escucha, por lo que ve, por lo que saborea, por lo que puede tocar, ¿ves? Y todo eso, cómo juega un papel vital en ese Adán en uno, en esa mentalidad apegada, en esa mentalidad ignorante que a través de la vida somos. Y por eso la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Adán es ese estado de conciencia que está predominando en nosotros, es la mentalidad en nosotros en vida. Pues por ley, Cristo está muerto en nosotros. ¿Captas eso? ¿Puedes ver eso? Es como decir, imagínate cuando tú prendes el switch de la luz, ¿ves? El cuarto está en oscuridad. La oscuridad está reinando en el cuarto ahora mismo. Pero al instante, al segundo que el switch de la luz se prende, cambia todo. Y ahora quien está reinando en el presente, es como decir, reinando en vida, es la luz, la iluminación. Pues ese mismo ejemplo práctico es en esta realidad espiritual que lo que describe es nuestra naturaleza en vida. Cuando nuestra mentalidad humana apegada, nuestra mentalidad cautiva por nuestros deseos, emociones y sensaciones, nuestra mentalidad egoísta, lo que la Biblia llama nuestra naturaleza pecaminosa, pues cuando esa está reinando, esa es la mentalidad que predomina en nosotros, todo lo que Cristo representa, ¿ves? Ha muerto, está muerto, no está reinando. Y por eso la resurrección de Cristo tiene que ver, y lo que describe es como ilustración. Vea la imagen que nos ilustra lo que sucede internamente cuando en nuestro ser la transformación comienza. ¿Ves? Un cambio interior. Es como se pasa de esa oscuridad cuando la luz enciende. ¿Ves? Cuando de la mentalidad adámica a la mentalidad de Cristo. Y por eso la resurrección de Cristo es como la primicia, es como el prototipo, lo primero de lo primero, porque lo que está describiendo espiritualmente es esa chispa, esa iniciativa en uno hacia la transformación. Y por eso en Cristo fueron crucificados todas nuestras maldades, pecados. ¿Ves? Porque naturalmente lo que describe es la mentalidad adámica reinando en uno, la mentalidad egoísta en Cristo ha causado la muerte de Cristo. Y por eso en esa mentalidad Él cargó todos nuestros pecados, toda nuestra ignorancia. Y ahora la resurrección de Cristo, ¿ves? La nueva mentalidad, la nueva transformación interna que se va dando en uno. Que entonces por eso la
resurrección de Cristo. La resurrección del Espíritu vivificante en uno, o la resurrección del Espíritu de vida, o la resurrección en uno del Espíritu de verdad, la resurrección en uno del abogado defensor, o del consolador, o del Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu, ¿qué es un espíritu? ¿Ves? Es la fuerza, es el ánimo, es esa nueva voluntad que ahora surge, que emana, que nace, que despierta, que se va elevando en uno, que ahora va transformando tanto el corazón y su mente, y tu mente, ahora a una nueva conducta de vida, a una nueva identidad, a un nuevo ser. Y por eso la resurrección de Cristo. Y por eso, espiritualmente hablando, este primer punto de estos tres es vital, porque lo que pasa, lo que nos describe, la resurrección de Cristo, entonces por consecuencia va a causar la resurrección de los muertos, como vamos en breve a ver. Entonces, déjame asegurarme que leo todas las notas nuevamente. Como les decía, Cristo personifica al Espíritu vivificante, la fuerza de vida divina dentro de uno que causa la muerte del viejo hombre. La muerte de Cristo simboliza la necesidad de dejar morir el ego, como le estaba dando de ejemplo. ¿Ves? Cuando el ego está reinando, Cristo, como espíritu vivificante, está muerto. Y por eso la resurrección de Cristo lo que identifica es esto. Lo que nos ilustra es esto como símbolo de lo que sucede internamente. ¿Ves? Espiritualmente. Místicamente, en el sentido de la transformación hacia la unidad con toda la esencia espiritual que ahora uno puede contemplar, ¿ves? Reconocer, percibir que es presente. Y por eso, ¿qué causa la resurrección de Cristo? Vemos como nos dice, la muerte de Cristo simboliza la necesidad de dejar morir el ego, la vieja identidad limitada por el mundo material y las ilusiones. Es el proceso de desidentificación de las ataduras terrenales como la representación de las poderosas fuerzas de nuestro ego, nuestra sombra y las tendencias destructivas que llevamos dentro, como la codicia, como la envidia, como el orgullo, como la lujuria, como la ira, como el temor y miedo. ¿Ves? Todas esas tendencias que naturalmente desde que nacimos a través de la mentalidad colectiva de nuestra sociedad han sido formalizadas en nosotros. Y por eso la muerte y la resurrección de Cristo es la enseñanza del comienzo de transformación interna. Porque ahora, ves, en este espíritu vivificante que ahora está surgiendo en uno, despertando a uno, animando a uno a ¿qué? A una nueva voluntad. Para uno entonces, dentro de uno, rectificar, corregir todas estas conductas que nos mantenían en la mente adámica. Muerte en la separación, ¿ves? De la vida. Mientras la muerte, ¿ves? La mentalidad adámica está reinando, ¿ves? Por ley uno está separado a la vida. Y por eso cuando la vida, el Espíritu de Dios, la realidad siempre presente, ¿ves? Surge en uno, despierta en uno, es luz en uno, pues entonces ahora viene la unión. La vida eterna. Seguimos la resurrección de Cristo como el renacimiento espiritual. Veámoslo de esa forma.
Su resurrección representa el despertar a una nueva conciencia, el nacimiento del hombre nuevo, o el cuerpo espiritual, o el cuerpo glorificado, como vamos a ver en unos minutos. Y todo esto dentro de nosotros. Vemos los términos que a través de este capítulo de Primera de Corintios 15 utiliza. Un lenguaje simbólico enriquecedor que cuando vamos más allá de la interpretación literal de estos conceptos y términos, podemos ver lo significativo de lo que ellos describen como la realidad presente a través de nuestro estado de vida. Cuando somos conscientes, ¿ves? Cuando entendemos con claridad lo que representan y significa. ¿Por qué? Porque el resultado es nuestra actividad, nuestras acciones ahora en la congruencia espiritual. Coherencia porque tenemos el entendimiento y la claridad. Tenemos la comprensión de estos principios y verdades, tanto eternas como espirituales, como la verdadera realidad por la cual ser en nuestro presente. Y vemos el potencial de estas verdades y lo significativo que Primera de Corintios capítulo 15 es. Entonces, de estos 3 puntos, ya hablamos del primero, la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver el segundo, y viene a ser la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos describe un evento de transformación y renovación que sucede en nuestro interior. Aquí tengo como la naturaleza del cuerpo resucitado. El cuerpo terrenal sujeto a la corrupción y el espiritual que es incorruptible, glorioso, poderoso e inmortal. Lo que todos estos términos, conceptos, principios, lo que describen es la resurrección de los muertos, es cuando se da en uno ese proceso de transformación interna, ese cambio interior de la separación. ¿Ves? Muerte espiritualmente es separados de la esencia de la vida. ¿Ves? Separados del reino de Dios y su justicia. Su muerte espiritual es cuando en vida lo que está reinando en nuestra mentalidad adámica, en nuestra manera de vivir egocéntrica, apegada a nuestras sensaciones y deseos, como decía. Nosotros naturalmente en esa condición estamos muertos espirituales, estamos separados de la vida de justicia, de pureza, la vida que representa el reino de Dios, la vida verdadera de la honestidad y sinceridad, del amor incondicional y todas esas características, cualidades y atributos divinos que representan a Dios. En la mentalidad adámica, mientras Cristo está muerto, no estamos reinando en vida. Y por eso la resurrección de los muertos. Porque lo que está describiendo es por cuanto Cristo resucitó como la evidencia de este espíritu vivificante, de esta fuerza divina que se forma en uno y ejerce una nueva voluntad, por cuanto eso es la primicia. Por ley natural causa la resurrección de los muertos. Y eso viene a ser cuando la naturaleza de Adán en uno, por cuanto la naturaleza de Cristo en uno, va a resucitar y va resucitando. ¿Ves? Y es ese cambio interno de conciencia, de mentalidad, de voluntad, que ahora causa la resurrección de los muertos. ¿Ves? La rectificación de las conductas anteriores apegadas por hábitos, por deseos. ¿Ves? Ahora a una nueva
voluntad, a una nueva evidencia que manifiesta verdad, pureza, bien, amor, rectitud y todo lo que el reino de Dios como presente es. Así uno vive por el deber de hacer lo que, por cuanto ahora lo que veo en mi naturaleza divina, por cuanto ahora lo que veo es la rectitud, la justicia, el amor, la paz, el bien, la calma y todas esas cualidades características que nos demuestran la realidad presente de todo lo celestial y divino. Y vemos lo significativo. Vemos que el cuerpo o la resurrección de los muertos nos habla de esta transformación interna de la sustancia. Espiritualmente esto puede interpretarse como la transmutación de nuestra naturaleza inferior, densa y limitada, en una forma de existencia más sutil, energética y vibratoria. ¿Ves? Por cuanto estamos hablando de conceptos espirituales, realidades invisibles, estamos tratando de articular con palabras que nos podamos relacionar a esa experiencia en vida, a esa transformación y cambio interno. Y por eso a esa nueva energía, vibración en nosotros que nos impulsa, ¿ves? A ser ahora una nueva identidad, una nueva persona. No se trata simplemente de una resurrección del mismo cuerpo físico, sino de una transformación total de la esencia de uno. Porque ahora esta transformación se da por cuanto uno es consciente de su verdadera naturaleza, que es espiritual, que es divina. Y por eso uno desea armonizar con los valores más elevados que uno ahora puede reconocer, puede percibir, ¿ves? Puede apreciar. Y de eso se trata este capítulo, cuando lo miramos más allá de una lectura literal. Y lo último, el cuerpo glorificado. De estos tres principios, tres temas, tres conceptos que prácticamente como síntesis en este capítulo 15 de Primera de Corintios, el último es el cuerpo glorificado. Nos habla el cuerpo glorificado, recuerda, veamos esto espiritualmente, no físicamente, como este cuerpo y la esperanza de la resurrección. No lo estamos interpretando literal, más allá de lo literal, sino el cuerpo como símbolo. El cuerpo terrenal, que lo que, como hemos visto, describe es esa versión de nosotros en nuestra mente carnal, nuestra mente adámica, esa versión de nosotros arraigados y apegados a este mundo material. Y por naturaleza, mientras vivimos en esa versión de nosotros, eso revela estos cuerpos terrenales. Y la diferencia, lo totalmente opuesto, es un cuerpo inmortal. ¿Ves? El cuerpo glorificado. El cuerpo que ahora no verá muerte jamás. Y lo que está describiendo espiritualmente es esa transformación interna que ahora causa en uno una nueva voluntad. Y por cuanto esa nueva voluntad se ha dado en uno, ¿ves? Todos los viejos hábitos, conductas, costumbres quedaron atrás y ahora por cuanto existe una nueva voluntad, una nueva conciencia y percepción, entonces eso representa este cuerpo glorificado, este cuerpo que ahora entró a la inmortalidad. Porque lo que describe es nuestra unidad en todo lo espiritual, nuestra unidad
con la eternidad. Nuestra experiencia en vida natural, nuestro tiempo, cuando ahora hace unidad, ¿ves? Se une a la esencia eterna, a la realidad que siempre es. Y por eso entró a la vida eterna, o por eso es el ser inmortal. Lo que está describiendo con este lenguaje sobrenatural es esa nueva vida en esta experiencia y en nuestro tiempo. Por eso nos describe en esta última parte de este gran capítulo, nos habla de el último enemigo. ¿Cuál es el último enemigo que será vencido? La muerte. Y nos dice, ¿ves? La muerte es derrotada. Vemos la derrota final de la muerte. Y como vemos, ¿qué representa la muerte? La separación. Y todo es la conciencia en uno. Todo este capítulo está describiendo una verdad eterna, una transformación interna. Cuando un cambio de mentalidad se da dentro de uno. Cuando uno pasa, como decir, de la luz apagada, ¿ves? De la oscuridad, al instante que la luz se prende, a la iluminación. Y esa ilustración nos sirve como guía en nuestra vida natural, porque esa es esta derrota final, cuando nuestra nueva mentalidad. Por eso, cuando Cristo se forma en uno, Cristo como tu guía divino, Cristo como tu propia voz interna. Yo hago así, como decir, esa voz, tu guía divino espiritual, tu propia voz divina, sabiduría espiritual, que siempre te guía a toda verdad. Y Cristo es ese espíritu vivificante en ti, esa voz de rectitud en ti, esa voz que, como Efesios 5:1, imita a Dios en todo. Porque a través de todo lo que ves y eres, ves tu unidad en espíritu y en esencia con la realidad que siempre es Dios, su reino y su presencia. Y por eso Cristo como el espíritu vivificante, Cristo como el espíritu que te da vida, es tu voz interna divina que te guía a través de cada acción y la próxima acción y la próxima acción en el camino de la rectitud, en el camino del bien divino. Y ese espíritu, ¿ves? Esa conciencia formada en ti por ley le da muerte, ¿ves? A quien tenía la potestad y el imperio de la muerte, al pecado. ¿Por qué? Porque ahora, por cuanto la luz se prendió en tu conciencia, ¿qué por ley sucede cuando la luz se enciende? La oscuridad desaparece, ¿ves? Y eso es lo que este versículo está, y estos versículos en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 54, 55, 56 que vemos con esta relación a la muerte, es lo que describen. Ese cambio interno, que por eso Pablo hace estas preguntas, que esas preguntas son las que tú, por cuanto a tu resurrección, ¿ves? Por cuanto a este proceso en vida, la resurrección de Cristo en ti, ¿ves? Ha causado tu resurrección del estado de muerte ahora a un estado de vida de inmortalidad. Y por cuanto tú eres el que le haces la pregunta, oh muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Ves?
Es como decir, cuando tú reconoces, oh viejos hábitos, oh viejas costumbres, como decir, oh mente adámica que estaba en mí, que antes me motivaba ya no existe más. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo en ti es reina. ¿Ves? El Rey de Reyes y Señor de Señores es el espíritu de vida, es el espíritu vivificante en ti. Y por ley, todo aguijón de la muerte no existe más. Oh muerte, ¿dónde está tu poder? Oh aguijón, ¿dónde está tu victoria? ¿Ves? Y es ese grito de victoria de nosotros cuando reconocemos que ya nuestra vieja manera de vivir dejó de ser por la interna transformación divina de el espíritu vivificante, Cristo, el espíritu de vida, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ves? Como la fuerza, como la suprema voluntad divina en uno que reina sobre aquella voluntad y motivos y deseos carnales en uno. Y ese es el grito de victoria y lo significativo de este capítulo 15 de esta verdad espiritual. Por eso, el aguijón de la muerte y el poder del pecado. Déjame leer, asegurarme que leo. El último enemigo, la muerte, la derrota final de la muerte, simboliza la trascendencia de la limitación fundamental de la existencia material. Es la conquista de la ilusión de separación y finitud. ¿Ves? Es la conquista en nosotros mismos de esa mentalidad ilusionada por cómo el sistema colectivo nos había condicionado. Ahora a la mentalidad, ¿ves?, que discierne, que puede ver la realidad y presencia de lo eterno, de su reino, Dios y su presente justicia. Y por eso en esa conciencia que ve lo verdadero, lo ilusionario deja de ser. El aguijón de la muerte y el poder del pecado, el causante de la muerte, ¿ves?, de la separación, como la separación espiritual, no se limita a la transgresión moral, sino que representa la separación de la fuente, la identificación con la ilusión de la dualidad y la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza divina. El reinado de Cristo y la unidad. Para concluir, en conclusión, el reinado de Cristo y la unidad es el reinado de Cristo, la mente de Cristo, el espíritu vivificante en uno, como el Rey, como la fuerza de motivación, como la voz interna, como maestro y guía, siempre a través de ti, en unidad. La idea de que Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies y finalmente entregar el reino a Dios, puede verse como un proceso de reintegración y unificación interna con la fuente divina. Es el retorno a la unidad primordial. Y eso es lo que esta enseñanza en Primera de Corintios, capítulo 15, cuando lo miramos más allá de una interpretación literal, podemos crecer en el entendimiento de una interpretación y verdad mística. Y mística porque nos enseña, nos revela, manifiesta nuestra unión con la realidad que siempre es, nuestra unión
con Dios, que la expresamos a través de nuestra vida, a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras constantes acciones. Manifestamos nuestra unión con la realidad que siempre es. Aquí tenemos la oportunidad en este día que se celebra tradicionalmente como Domingo de Resurrección, de meditar a través de estas historias, a través de este único evangelio eterno, a través de esta buena noticia de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo en los muertos y los cuerpos glorificados. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.